extraño avión Caravana prometió libertad absoluta y casi nadie lo recuerda. Creado para exploradores y cineastas, este raro aparato anfibio unía avioneta, autocaravana y casa flotante en uno solo. Honestamente, esto parecía menos un avión y más bien unas alas atornilladas a una casa rodante de acampada. Y, de algún modo, realmente funcionaba. El Wilson Global Explorer nació en torno a una idea completamente descabellada. ¿Y si pudieras vivir dentro de una aeronave y aterrizar casi en cualquier punto del planeta? Agua, nieve, tierra, islas remotas, lagos helados. Lo quería todo. Y por eso, aún hoy, esta máquina sigue fascinando a la gente. No buscaba ser la más veloz ni la más lujosa. Buscaba ser libre. Podía operar sobre ruedas, esquíes o flotadores, y así se convirtió en un verdadero avión de aventura mucho antes de que la vida en furgoneta se volviera moda en Internet. Y la verdad es que aviones así ya casi no existen. Eso es justamente lo que hace que el Global Explorer parezca hoy casi un mito. Todo el proyecto comenzó con el explorador francés Hubert de Chevigny, un hombre que quería algo que ningún avión común podía ofrecer. Necesitaba un campamento base volador, capaz de transportar personas, provisiones y cámaras, y de sobrevivir en lugares donde prácticamente no había aeropuertos. Y entonces encontró a Dean Wilson. Y Dean Wilson ya tenía una sólida reputación en el mundo de la aviación experimental. Él era la mente detrás de la famosa línea de aviones Avid Flyer, reconocida por su robusto desempeño como avioneta de aventura y por su construcción ligera. Pero este proyecto era completamente distinto, más grande, más extraño, más arriesgado. Construido en Idaho, el Global Explorer fue diseñado específicamente para misiones de exploración y rodaje. No para el turismo ni los viajes de lujo, sino para expediciones reales, de esas en las que un solo aterrizaje fallido podía dejarte varado a cientos de millas de la civilización. Y aquí es precisamente donde este avión se volvió algo realmente increíble. Porque una vez que subías a bordo y entrabas, apenas se sentía como un avión. La cabina podía alojar cómodamente a 7 personas para pasar la noche. Había espacio de sobra para camas, almacenamiento, equipo de cocina e incluso una chimenea. Sí, una chimenea de verdad dentro de una aeronave. Imagina por un momento ver algo así estacionado junto a una avioneta común y corriente en los años 90, pero lo extraño no terminaba ahí. El avión tenía enormes ventanales y escotillas de observación por todas partes, porque filmar era una parte absolutamente fundamental de su misión. Incluso había una ventana de observación integrada en el suelo, para mirar bajo el agua mientras flotaba. Y, a pesar de todo esto, el interior se mantenía sorprendentemente sencillo y resistente. Nada de paneles de lujo, nada del estilo pulido de una aerolínea. Se sentía más bien como un práctico vehículo de expedición. Y, de algún modo, el fuselaje era tan enorme que incluso podía transportar un pequeño helicóptero tras retirarle las aspas. A esas alturas, esta cosa ya no competía realmente con los aviones, competía con las autocaravanas, pero esto es lo que hacía al Global Explorer verdaderamente diferente. La ingeniería era absolutamente insólita. El avión usaba un armazón de tubos de acero recubierto de madera y tela, casi como las avionetas de aventura, pero sobredimensionadas, de décadas atrás. Ya entonces sonaba anticuado y, sin embargo, tenía todo el sentido para la exploración remota, porque las secciones dañadas podían repararse mucho más fácilmente en regiones aisladas. El casco anfibio era otra característica descabellada. La rueda de proa se retraía hacia adelante y funcionaba como un parachoques durante las operaciones en el agua. Y luego estaban los flotadores laterales, unidos a los costados del fuselaje, que ayudaban a la flotación y a la maniobra sobre el agua.
Estando vacío, pesaba alrededor de 5.000 libras y podía cargar hasta 8.000 libras cuando iba completamente equipado para misiones de expedición. Comparado con las avionetas de aventura comunes, se veía realmente enorme, casi incómodamente enorme, como algo que jamás debería siquiera despegar del suelo. Pero, al mismo tiempo, esa forma sobredimensionada terminó convirtiéndose en parte de su encanto. Se veía intimidante, extraño y, a la vez, curiosamente futurista, todo al mismo tiempo. La potencia provenía de dos motores Lycoming IO-K40 de 6 cilindros opuestos que producían alrededor de 300 caballos de fuerza cada uno. Pero, curiosamente, los operadores podían volver a instalar motores Lycoming más pequeños, de 200 caballos de fuerza según la misión. Esa flexibilidad importaba porque este avión no se hizo para batir récords de velocidad, sino para la resistencia y el acceso. Y, sinceramente, aquí la velocidad apenas importaba. La verdadera fortaleza del Global Explorer era llegar a lugares que casi nadie más podía alcanzar. Costas remotas, lagos helados, diminutos claros. Volar en expedición es muy distinto a volar en una aerolínea. No persigues la eficiencia, persigues la posibilidad. Y este avión se diseñó por completo en torno a esa idea. Esta es la parte con la que los pilotos modernos aún sueñan, porque el Global Explorer podía operar casi en cualquier lugar donde un ser humano pudiera sobrevivir razonablemente. Sobre esquíes, podía aterrizar en parajes nevados. Sobre flotadores, podía posarse junto a costas y ríos aislados. Y sobre ruedas, también se volvían posibles las ásperas pistas de tierra. Para cineastas y exploradores, eso lo cambió todo. El avión se convirtió básicamente en un laboratorio volador y un campamento base móvil, todo en uno. Cámaras, provisiones, espacio para dormir, transporte, todo dentro de una sola aeronave. Imagina volar hacia una naturaleza virgen con todo tu equipo de expedición a bordo. Incluso hoy, esa idea resulta increíblemente atractiva, y quizá por eso la gente todavía no deja de hablar de él. Pero entonces, todo cambió. El primer avión, matriculado como November 376 Delta Tango, realizó su primer vuelo en abril de 1991. Por un momento pareció que el concepto podría triunfar de verdad. El sueño estaba en el aire. Pero apenas unos meses después, llegó el desastre durante un despegue en Port McNeill, en la Columbia Británica. Los spoilers habían quedado desplegados por accidente antes del despegue. Al principio nadie advirtió el peligro, pero el avión no logró ascender correctamente, perdiendo una preciosa altitud a los pocos segundos de despegar del suelo, y entonces se estrelló contra los árboles. Hubert de Chevigny sobrevivió al accidente, lo cual sinceramente pareció milagroso considerando el tamaño del avión, pero el prototipo en sí quedó completamente destruido. Y así, sin más, un simple error cambió para siempre el futuro de todo el proyecto. Pero, de algún modo, la historia no terminó ahí. Se construyó un segundo Global Explorer y, a diferencia del primero, este avión resultó imposible de ignorar. Pintado de un llamativo amarillo y matriculado como November 376 Lima Charlie, fue apodado el avión y pronto se convirtió en un estudio de televisión volador para la serie francesa de Canal Plus, presentada por Stéphane Peyron. Y, sinceramente, se veía perfecto para la televisión de aventuras. Recorrió Australia, Argentina y Bolivia, llevando equipos de cámaras, provisiones y material de expedición hasta lugares que los equipos de producción normales apenas lograban alcanzar. Los grandes ventanales y las escotillas de filmación permitían a las cámaras captar imágenes casi en cualquier parte. Para los exploradores, era mucho más que un medio de transporte. Se convirtió en una plataforma documental móvil que un día flotaba junto a los ríos y al siguiente aterrizaba en desiertos remotos. Y esa libertad le dio al avión una personalidad que ningún avión común podría replicar. Durante un tiempo realmente parecía el futuro del cine de exploración. Pero aquí está el problema inevitable. Operar este avión era increíblemente costoso.
A pesar de toda su capacidad, el Global Explorer consumía enormes cantidades de dinero para su mantenimiento y operación. En 1998, tras años de trabajo en expediciones, el avión amarillo completó un viaje descomunal desde Australia de regreso a Francia antes de ser finalmente retirado. Y, por un instante, pareció que el avión podría sobrevivir como un verdadero ícono histórico. Entonces llegó otro desastre. En 2001, el avión se estrelló de nuevo en Francia, bajo una nueva propiedad. Esta vez, los daños no fueron del todo fatales, pero el avión nunca volvió realmente al servicio después de aquello. Partes de él terminaron finalmente almacenadas en el Museo del Hidroavión de Biscarrosse, donde, según se dice, todavía permanecen hoy en día. Y, sinceramente, esa es la parte más desgarradora de toda la historia. Solo se construyeron 2 Global Explorer en total. El concepto funcionaba de verdad. A la gente le encantaba. Pero el mundo sencillamente no estaba preparado para sostener algo tan ambicioso a largo plazo. Y aquí es donde la historia da otro giro realmente extraño. Porque, en lugar de abandonar la idea por completo, los diseñadores intentaron crear una versión más pequeña y práctica, llamada Private Explorer. Imagínalo como el hermano menor del Global Explorer. Menos extremo, menos costoso, pero aún construido en torno a la misma filosofía de la casa rodante voladora. El avión voló por primera vez en 1998 y mantuvo vivas muchas de las mismas ideas de diseño. Usaba una construcción de tubos de acero recubierta de tela y presentaba una configuración de ala alta, pensada para volar en condiciones de aventura exigentes. En su interior había 2 asientos en la cabina de mando y espacio suficiente para 4 pasajeros más, junto con una cama doble e incluso sillones. Y, de algún modo, todavía lograba mantener vivo el espíritu de expedición. El tren de aterrizaje podía retirarse para instalar flotadores, y se dice que las versiones modificadas podían mantenerse en el aire durante unas 13 horas. Comparado con el gigantesco Global Explorer, este avión resultaba mucho más realista en lo económico. Pero, aún así, seguía siendo una máquina muy inusual. La producción acabó trasladándose a Quebec a través de la empresa de Bernard Laferrière, Explorer Aeronautique. Y aquí es donde las cosas empezaron a evolucionar rápidamente. Cada cliente quería capacidades distintas, así que el avión apareció con múltiples configuraciones de motor, desde los Lycoming de 235 caballos de fuerza hasta las versiones más potentes de 300 caballos. Pero entonces alguien llevó la idea aún más lejos. Unos pocos aviones recibieron motores de turbina Pratt & Whitney PT6 junto con modificaciones de ala en aluminio, lo que cambió drásticamente su rendimiento y su apariencia. Se notaba que el proyecto seguía experimentando todavía en busca del equilibrio perfecto entre la practicidad y la capacidad para la aventura. El avión se vendía sobre todo como un kit, con precios que arrancaban en torno a los $118,000, antes de motores, instrumentos, flotadores y equipamiento interior. Y sinceramente, eso seguía convirtiéndolo en un avión de nicho. La mayoría de los pilotos, sencillamente no buscaban aviones caravana voladores. Pero para un diminuto grupo de aficionados a la aviación de aventura, nada más se le acercaba. Y entonces, la tragedia golpeó de nuevo. En 2009, Bernard Laferrière murió en un accidente en el que estuvo involucrado su avión Eco Flyer. La pérdida golpeó con fuerza al proyecto, porque las pequeñas empresas de aviación suelen depender enormemente de una sola persona apasionada que mantiene todo con vida. Una vez que él ya no estuvo, el impulso desapareció casi de la noche a la mañana. La empresa se fue apagando poco a poco y la producción, en la práctica, llegó a su fin. Para entonces, solo se habían completado 6 Private Explorer en total. Y, sinceramente, ese número lo dice todo sobre proyectos como este. Sobreviven gracias a la pasión, no a las grandes ganancias. Eso es lo que hace que la aviación experimental sea, a la vez, inspiradora y frágil. Pero increíblemente, la idea aún se negaba a morir. Hacia el cambio de siglo, el diseñador canadiense Jacques Norman presentó algo llamado Norman Aviation Nordic 8 Mini Explorer. Y sí, era exactamente lo que parecía por su nombre.
una versión diminuta y ultraligera del concepto de la casa rodante voladora diseñada para constructores aficionados. Comparado con el gigantesco Global Explorer, este avión se veía mucho más sencillo y bastante más accesible. Pero el ADN seguía ahí: construcción de tubos de acero, alas de madera y recubrimiento de tela. Toda esa filosofía de diseño resistente sobrevivió en un formato mucho más pequeño. Y de algún modo la cabina todavía incluía espacio para un pequeño sofá donde 2 adultos podían dormir, junto con un diminuto rincón de cocina. Aunque, siendo realistas, era básicamente solo un fregadero. Aún así, la idea en sí resultaba fascinante. Un camper aéreo personal, lo bastante pequeño como para que entusiastas comunes pudieran construirlo de verdad. Solo se completaron 5 y la mayoría se quedó en Canadá, mientras que uno terminó llegando a Francia. Y, sorprendentemente, puede que algunos ejemplares aún existan hoy. Probablemente por eso los aficionados a la aviación todavía admiran tanto a estos aviones. No eran simplemente aviones, eran máquinas de libertad, construidas por personas que perseguían ideas imposibles, y quizá por eso la gente no deja de pensar en ellas. Hoy, la idea se siente más vigente que nunca, porque la cultura moderna está obsesionada con la libertad y la movilidad. La vida en furgoneta explotó en Internet. Viajar en autocaravana se volvió romántico. Las avionetas de aventura se volvieron íconos de las redes sociales. El Global Explorer de algún modo predijo todo eso décadas antes, solo que lo hizo en el cielo. También hay algo profundamente emotivo en aviones así. La mayoría de los aviones existen para trasladar personas de forma eficiente de un aeropuerto a otro. Pero estas aeronaves eran diferentes. Fueron diseñadas para vagar, explorar, aislarse, aventurarse. Hacían que el mundo se sintiera más grande, en lugar de más pequeño. E incluso ahora, ninguna empresa moderna ha reemplazado del todo el concepto. Los costos de operación son brutales, es tiered loss. Cierto, pero en lo emocional la gente todavía quiere que este sueño exista, porque, en el fondo, casi todo piloto ha imaginado desaparecer en la naturaleza salvaje con un hogar volador propio. Pero aquí está la realidad de la que a nadie le gusta hablar. Aviones como este son increíblemente difíciles de sostener en lo económico. Los costos de mantenimiento, por sí solos, se vuelven enormes en cuanto combinas sistemas anfibios, operaciones de avioneta de aventura e interiores personalizados. Luego añades las normas de certificación, los dolores de cabeza del seguro, las cuestiones de responsabilidad, el costo del combustible y un mercado de clientes extremadamente reducido. De pronto, el sueño se vuelve casi imposible en lo comercial, y la economía de la aviación moderna solo empeoró las cosas. Las aerolíneas se centran en la eficiencia, los fabricantes se centran en productos escalables. Un avión caravana artesanal, hecho para exploradores, sencillamente ya no encaja en el sistema actual. Pero el sueño nunca desapareció del todo. Hoy, las comunidades de aviación experimental todavía construyen aviones inusuales, inspirados en estos mismos conceptos. La gente todavía fantasea con casas rodantes voladoras capaces de cruzar océanos y aterrizar junto a ríos remotos. Y quizá algún día habrá un regreso. Porque cada pocas décadas, la aviación vuelve a enamorarse de la aventura una vez más. El Wilson Global Explorer y sus descendientes fueron extraños, ambiciosos y estuvieron décadas adelantados a su tiempo. No eran aviones perfectos, pero capturaban algo que la aviación moderna a menudo olvida: la libertad. Incluso hoy, el sueño de una casa rodante voladora, capaz de alcanzar parajes vírgenes, sigue fascinando a pilotos, aventureros y aficionados a la aviación de todo el mundo.